A continuación hablaremos del siguiente eje temático, que es menopausia y andropausia. La doctora Grecia Espinosa nos hablará de Definamos Climaterio y Andropausia. La doctora Grecia Espinosa Miranda es médica egresada de la Universidad Nacional de Itapúa, es especialista en medicina interna, en endocrinología y metabolismo, en endocrinología ginecológica y reproductiva y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. También hablaremos de cuándo y qué alternativas hormonales utilizar en climaterio por la doctora Liliana Vigo. La doctora Liliana Vigo es especialista en medicina interna, en endocrinología y metabolismo, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo y de Diabetología y es parte del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Central. También hablaremos cómo abordar la andropausia por el doctor Francisco Cabrera. El doctor Francisco Cabrera López es especialista en medicina interna, en endocrinología y metabolismo, es parte del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Central y actualmente está cursando la maestría de andrología clínica en la Fundación Puigberg de Barcelona. Bueno, para continuar con el siguiente eje temático de menopausia y andropausia, tenemos que poner en claro algunos conceptos inicialmente, hablar un poquito de la fisiopatología, los síntomas, para que en la siguiente charla podamos hablar del tratamiento. Entonces, definamos climaterio y andropausia. El climaterio, inicialmente, nosotros tenemos que diferenciar de la menopausia. Hablamos de climaterio como la fase del envejecimiento de la mujer que marca una transición entre la fase reproductiva y la no reproductiva. Este es un fenómeno progresivo que tiene lugar en un periodo prolongado de tiempo y no es un momento específico o puntual como es la menopausia. También se puede denominar como síndrome climatérico. ¿Por qué? Porque es el inicio de los signos y síntomas propios ya de la menopausia. El inicio es aproximadamente a los 35 o 37 años cuando inicia la disminución de los folículos ováricos en la mujer y continúa hasta la vejez. En cambio, la menopausia se define como el cese permanente de la menstruación resultante de esta pérdida de la actividad folicular ovárica. Esta menopausia natural se produce después de 12 meses consecutivos de la menorrea, para la cual no existe una causa fisiológica o patológica obvia. El climaterio tiene etapas que se marca en base a la menopausia. Sería el periodo premenopáusico, en el inicio de los síntomas climatéricos, la menopausia, que es el cese de la menstruación, y la posmenopausia, que se lleva a cabo un año después de la menopausia. Entonces, todas estas etapas forman parte del climaterio. Tenemos que saber que no son lo mismo, como dijimos. En el climaterio son todos los signos y síntomas que se producen por el cese o el déficit de estrógenos. Se inicia años antes de la menopausia y continúa durante años posterior a esta. En cambio, la menopausia es el cese de la menstruación por la disminución de estrógenos y funcionamiento de los ovarios. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que ocurre? El primer paso que se produce para iniciar con este proceso es la disminución de la inhibina. La inhibina es una glicoproteína que se produce en los ovarios, cuya función es suprimir los niveles de FSH. Entonces, como hay una atresia de los ovarios, disminuyen también los niveles de inhibina y consecuentemente aumentan los niveles de SH porque no tiene esa capacidad para suprimir la FSH. Al aumentar los niveles de FSH por retroalimentación negativa, disminuyen los niveles de estradiol y esto se perpetúa aumentando más los niveles de FSH, disminuyendo los de estradiol. También lo que existe es una deficiencia de las células de la granulosa, donde se produce el estradiol. Entonces, el principal estrógeno en la menopausia es la estrona. Los síntomas clásicos que se presentan en la menopausia o en el climaterio son principalmente los síntomas vasomotores, que estos se producen por un aumento en la sobreexpresión de los receptores de serotonina y una vasodilatación periférica. Estos son los más frecuentes: el bochorno o sofoco, sudoración nocturna, parestesia y palpitaciones. Los síntomas genitourinarios que se ven porque ya no existen las capas del epitelio vaginal, entonces hay sequedad vaginal, disminución de la libido, dispareunia, una incontinencia urinaria por ese hipoestrogenismo.
Los síntomas psicológicos, porque se ven disminución de los niveles de serotonina también. Entonces tenemos irritabilidad, ansiedad, depresión, cambios de humor y labilidad emocional. El diagnóstico de la menopausia es principalmente clínico, basándose principalmente en la evaluación de los síntomas de la paciente, que mencionamos anteriormente, la historia clínica, tener en cuenta el historial menstrual, antecedentes familiares de menopausia prematura, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis. En el examen físico, un examen físico general y ginecológico para evaluar la salud general y el estado de los órganos reproductivos de la mujer. Existen ciertos riesgos de enfermedades crónicas, entre ellos el déficit de esteroides ováricos produce un mayor riesgo de presentar aterosclerosis. Un metaanálisis de 2 estudios observacionales mostró que personas o mujeres con menopausia temprana tenían un 25% más de riesgo cardiovascular. También otro metaanálisis en pacientes o mujeres que recibieron una oophorectomía bilateral antes de los 45 años tenían también un riesgo aumentado de tener enfermedades cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. La osteoporosis también por sí misma sabemos que los estrógenos son fundamentales para la salud ósea y que las mediciones de masa ósea en mujeres jóvenes ya empiezan a tener una pérdida ósea a partir de 2 décadas previas a la menopausia y que esta pérdida se acelera a partir de los primeros años de la posmenopausia. De la misma manera, los marcadores de recambio óseo también cambian previamente a la menopausia. Eso es con respecto a lo que es climaterio-menopausia. Ahora hablando un poco de andropausia, este término se utiliza solo para hacer como un paralelo con el fenómeno femenino de la menopausia. Estas dos entidades son diferentes en cuanto a su fisiopatología, evolución, pronóstico y también por los efectos clínicos. Las características diferenciales principales son que la andropausia no ocurre en todos los hombres que envejecen, aproximadamente un 25% de ellos nada más presentan este déficit de testosterona, raramente presentan síntomas típicos, no siempre se manifiesta en un grupo de edad específico. Y también aclarar que en realidad el término correcto de andropausia es hipogonadismo de inicio tardío. Este se define como una deficiencia de testosterona, usualmente asociada con síntomas y manifestaciones clínicas en hombres que tuvieron un desarrollo puberal normal y también un desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Otro término utilizado es también deficiencia androgénica del adulto mayor. Este déficit androgénico es gradual, se presenta en el 25 a 35% de los hombres y solo hay una deficiencia parcial de andrógenos, por eso es que los síntomas son más inespecíficos y que también no se presentan en todos los hombres. Entonces, la característica principal es bajas concentraciones de testosterona acompañadas de síntomas clínicos y manifestaciones clínicos en ausencia de una enfermedad orgánica. Esto se asocia a múltiples enfermedades y comorbilidades. Pueden mejorar con el tratamiento hormonal con testosterona, aunque el riesgo-beneficio en esta población es discutido, entonces hay que evaluar indistintamente. La prevalencia varía del 2,1% al 12,3%. Y los signos y síntomas, dijimos que son muy inespecíficos, pero lo más específicos son los síntomas sexuales, disminución de la libido, disminución de las erecciones espontáneas, la disfunción eréctil, síntomas menos específicos como los físicos, disminución de la energía o fatiga, disminución de la fuerza, bajo estado de ánimo, sofocos también pueden presentar. Y síntomas menos específicos como pérdida del vello corporal y facial, disminución del volumen testicular, aumento de la grasa corporal, osteoporosis y obesidad central. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cuándo se justifica la medición de testosterona en sangre? Siempre en pacientes con síntomas y pacientes que por ahí tienen condiciones asociadas previas como lesiones en la región celar, fracturas osteoporóticas, uso de medicamentos que afectan la secreción y el metabolismo de la testosterona, pacientes de edad avanzada con obesidad, síndrome metabólico o diabetes. ¿Qué testosterona es la que medimos o cuál es la que tenemos que pedirle al paciente? Inicialmente se solicita la testosterona total en ayunas
Se debe evitar la toma de muestra en situaciones o eventos estresantes agudos y también confirmar los resultados anormales con una siguiente toma en otro día diferente a la toma inicial. Hay condiciones que alteran las concentraciones de la SHBG, que es la proteína transportadora de hormonas sexuales. Entonces, en esos casos, tenemos que confirmar la evaluación con la testosterona libre. Hay situaciones que aumentan o disminuyen los niveles de esta SHBG, tanto como medicamentos, por ejemplo, los anticonvulsivantes, estrógenos, glucocorticoides, el hipotiroidismo, hipertiroidismo, el envejecimiento en sí. Entonces son situaciones que pueden afectar los niveles de la proteína transportadora y también nuestros niveles de testosterona total. Entonces en estos casos sí solicitar la evaluación con la testosterona libre. El método preferible para la medición de testosterona libre es la diálisis de equilibrio. Bueno, en cuanto a los rangos laboratoriales, se han demostrado que hay efectos positivos de reemplazo con testosterona con concentraciones de testosterona total menores a 8 y menos eficaz con testosterona total menores a 12 nanomol por litro. Las concentraciones que son en la zona gris entre 8 a 12, siempre hay que solicitar la testosterona libre, ya que un valor de testosterona libre menor a 6,5 se correlaciona con un hipogonadismo sintomático. Entonces, para recordar, básicamente siempre diferenciar los términos de climaterio y menopausia, que no son lo mismo, recordar los efectos del hipoestrogenismo en diferentes órganos y sistemas de la mujer, el impacto del déficit hormonal sobre la salud cardiovascular y ósea de la mujer, también el término correcto de la andropausia, que es el hipogonadismo de inicio tardío, que no ocurre en todos los hombres que envejecen, raramente presentan síntomas típicos y no siempre se manifiesta en un grupo de edad específico. El diagnóstico de hipogonadismo de inicio tardío, que es bioquímico, mediante la medición de testosterona total y en algunos casos la testosterona libre. Ante un resultado anormal de testosterona total, siempre confirmar con otro valor o otra muestra en un día diferente. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación el tema a desarrollar cuándo y qué alternativa hormonal utilizar en el climaterio. Primeramente, antes de poder responder esta pregunta, es importante hacer una pequeña reseña de lo que fue el estudio Y. El estudio Y fue el primer estudio que evaluó el riesgo-beneficio de las hormonas en mujeres y además tuvo un impacto súper importante para que hasta hoy día nosotros tengamos unas bases bien específicas de lo que es el tratamiento hormonal en la menopausia. Este fue un estudio que se hizo a finales de los 90, en el cual fueron mujeres posmenopáusicas sanas, fueron más de 27.000 y la edad promedio fue de 63 años. El rango etario fue bastante amplio, fue a partir de 50 a 79 años fueron las mujeres reclutadas y se dividieron en dos grupos. Un grupo recibió estrógeno equino conjugado, dosis alta, más medroxiprogesterona versus placebo en mujeres con útero. La misma dosis alta de estrógeno equino conjugado versus placebo, pero ya en mujeres sin útero. ¿Qué pasó? En el año 2002, a 5 años del seguimiento, fue suspendido debido a que se vio que hubo más riesgos que beneficios. Entonces, esto se vio a que hubo mayor riesgo de cáncer de mama, de trombosis venosa profunda, ACV y enfermedad coronaria. Pero también esto hizo el temor a que las mujeres ya no querían usar hormonas por más que estaba correctamente indicada, y los profesionales también hubo una disminución de la prescripción de la terapia hormonal. ¿Qué pasó? Esto no quedó acá y se hicieron seguimientos a largo plazo de este estudio con ese mismo grupo de mujeres. Primeramente, el primer corte se hizo en el 2007, donde
se estratificaron mujeres más jóvenes, que son mujeres menores a 60 años, que son realmente las mujeres que van a ser beneficiadas, que ahora sabemos que son los que más beneficios van a recibir en lo que es la terapia hormonal. En este caso, en el seguimiento, se resumió que no se evidenció un aumento global de mortalidad por causas como cáncer de mama y enfermedad cardiovascular. Y por supuesto que el tiempo de inicio de la terapia hormonal mejora resultados. Cuanto más temprano iniciemos la terapia hormonal, mejor serán los beneficios en la mujer tratada. Nuevamente, solo para, en resumen, ya después con todos los datos que se obtuvo del estudio Y, ya se hicieron estudios como más nuevos. Este fue del 2005 al 2010, en el cual el rango etario ya fue de menor, fueron mujeres de 52 años. El estudio fue de 4 años y acá, como verán, se volvió a usar estrógeno equino conjugado, pero ya en dosis mínima, ya no en dosis alta. También se usó el estrógeno transdérmico y la progesterona micronizada, ya no se usó más la medroxiprogesterona. Conclusiones: que la terapia hormonal es segura en mujeres posmenopáusicas, mejora los síntomas y también la importancia de individualizar la toma de decisiones cuando vamos a iniciar la terapia hormonal. Sabemos que en mujeres mayor a 50 años o a partir de los 50 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular va en aumento y es la principal causa de mortalidad. Por este entonces se volvieron a hacer otra vez estudios, pero se compararon mujeres de 55 años con menopausia temprana, menor a 6 años, y mujeres alrededor de 65 años que ya han pasado más de 10 años de la menopausia. En este caso, ellos pudieron ver que esas mujeres que iniciaron terapia hormonal con estradiol más progesterona micronizada, en la etapa temprana, ellos usaron como un marcador el espesor de la íntima media de la arteria carótida. Se pudo ver que fue menor el aumento en aquellas mujeres que empezaron más temprano la terapia hormonal y que no hubo mejoría de ese grosor, o sea, fue en aumento, no mejoró cuando se inició en forma más tardía. Resumiendo, cuando estamos ante una paciente para la toma de decisiones de iniciar la terapia hormonal y equilibrar el riesgo-beneficio, es súper importante individualizar a la paciente, el famoso traje a medida, y los factores a tener en cuenta tiene que ser la edad, el tiempo transcurrido desde su menopausia, la formulación, el régimen y dosis y también la vía de administración. Resumiendo, que hay evidencia suficiente para demostrar que la terapia hormonal es altamente efectiva y que si se inicia en el tiempo adecuado, que es la ventana de oportunidad, reducirá la mortalidad por cualquier cosa, va a prevenir la osteoporosis y también prevenir la enfermedad coronaria. Bueno, ¿en quiénes vamos a usar la terapia hormonal? Hay que recordar que existe la terapia no hormonal más el cambio de estilo de vida. En este caso, la terapia hormonal es la primera opción en el tratamiento, según la FDA, para mujeres que están con síntomas vasomotores moderados a severos. Quiere decir que no todas las mujeres van a necesitar terapia hormonal, porque solo el 20% de las mujeres que están en menopausia tienen estos síntomas. El síndrome genitourinario de la menopausia y también como prevención de la disminución de la densidad, o sea, no es tratamiento, sino es prevención. Cuando la terapia hormonal de la menopausia debemos usar en lo que se denomina la ventana de oportunidad. Es ese tiempo donde la mujer va a recibir más beneficios y, por supuesto, menos riesgo. Y eso sería en todas las mujeres hasta los 60 años o menos de 10 años después de la menopausia. Porque se vio, según todos los estudios, que más de esa edad o más de ese tiempo después de la menopausia, los riesgos superan los beneficios. Y por supuesto, antes de iniciar la terapia hormonal es imprescindible realizar la búsqueda de alguna contraindicación. Las contraindicaciones es el antecedente personal, o sea, la paciente antecedente de tener cáncer de mama o que está en remisión, tromboembolismo venoso y enfermedad cardiovascular.
La terapia hormonal es el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores en mujeres peri y posmenopáusicas. Se debe iniciar siempre con la dosis mínima posible para evitar los efectos adversos, evaluar si es necesaria la anticoncepción y la terapia hormonal debe ser parte de un global en el tratamiento del síndrome climatérico. Significa que no podemos ofrecerle a una mujer terapia hormonal sin decirle que tiene que optimizar sus factores de riesgo modificables, o sea, mejorar su glicemia, mejorar su presión, iniciar actividad física, inclusive hacer terapia cognitiva conductual. Entre las alternativas terapéuticas, las más conocidas son los estrógenos, los gestágenos, entre eso la progesterona, que es la natural, y las progestinas, que son de origen sintético. Tenemos otras más, ¿verdad?, que son como menos conocidas, que vamos también a desarrollar más adelante. Cuando hablamos de estrógenos, para las mujeres sanas, sana significa sin antecedentes de cáncer de mama o tromboembolismo venoso, cualquier vía de administración es adecuada. Puede ser la vía transdérmica, la vía oral, también hay como en forma de anillos vaginales o parches. Pero si existen condiciones de riesgo, redondeando, si la paciente está con un síndrome metabólico o está con diabetes, hipertensión, podemos elegir la vía transdérmica. ¿Por qué sería la ideal? Porque al no pasar por el hígado, evita ese paso y no hay una activación de los factores de coagulación como la antitrombina, la proteína C. Entonces sería como lo ideal. También en aquellas mujeres que sufren mucha disfunción sexual. Hablamos de dispauremia, falta de líbido, también la vía transdérmica podía ser una opción porque, otra vez, al no hacer el primer paso hepático, no hay un aumento de las globulinas transportadoras y esto hace que la testosterona esté como más biodisponible. Entre las más usadas, los estrógenos, tenemos los estrógenos naturales, el 17 beta-estradiol y el valerato de estradiol, ambos vía oral, y ahí pueden ver la dosis ultra baja y baja. Con esto se inicia. Esto no significa que va a quedar ahí. Si la mujer presenta o no presenta mejoría, si nosotros queremos tratar sus síntomas vasomotores que no están mejorando con esa dosis, por supuesto eso se va en aumento. Recalcando siempre que los riesgos que se hablan tanto depende tiempo y dosis. A mayor dosis de estrógeno y a mayor tiempo de uso, mayor riesgo. Y lo que también contamos, y es uno de los más que también se utilizan, es el transdérmico, que acá hay en Paraguay, que es el gel de estradiol, que la dosis baja sería un push, que sería de 0,75 miligramos. Eso sería la oral y la transdérmica. También, ¿qué pasa en aquellas mujeres que no requieren tratamiento sistémico con estrógeno porque solo presentan síntomas vaginales? En este caso se puede usar el estriol y el promestriene, que vienen en forma de crema, que actúan solo a nivel local. Y no hay necesidad de utilizar progestágeno en estos casos porque no hay absorción sistémica. En este caso el estriol y el promestriene, que tienen una muy buena absorción, se puede utilizar en forma diaria por 20 días, después de eso se suspende y se hace como una dosis de mantenimiento de 2 a 3 aplicaciones nocturnas por semana. Esta imagen es para recalcar la importancia de que a partir de los 45 años, en la edad que llamamos la perimenopausia, hasta lo que es la menopausia, pueden ya existir síntomas vasomotores que pueden ir acompañados de esas alteraciones del ciclo. Entonces, en ese momento de la vida de la mujer también ya podemos usar la terapia hormonal. Pero ¿qué pasa? Si la mujer necesita anticonceptivos, en este caso se podría utilizar anticonceptivos vía oral como una herramienta, porque aparte de mejorar sus síntomas vasomotores, va a mejorar sus síntomas, vamos a poder utilizar como un método anticonceptivo y aparte le va a regularizar el ciclo, que a muchas mujeres les altera tener ciclos no regulares, ¿verdad? Y la terapia hormonal de la menopausia, cuando hablamos de progestágenos,
La principal indicación de progestágenos es evitar la hiperplasia del endometrio, y todas las mujeres con útero que utilizan terapia estrogénica sistémica se les debe prescribir. La progesterona natural micronizada se considera la alternativa más segura. ¿Por qué? Porque es la que tiene un efecto neutro en la parte de glucemia, glucemia, lípidos, y también no hay tantos cambios en la densidad mamaria, por lo tanto tiene, vamos a decirle, un menores efectos a nivel para producir tromboembolismo venoso o ACV. Y cuando hablamos de riesgo de cáncer de mama, sería mayor con progestinas, ¿verdad? Pero no con la progesterona micronizada, por lo que habíamos hablado que tiene un efecto neutro sobre la densidad mamaria. Y la dosis de progesterona debe proporcionar una protección adecuada. ¿Qué significa eso? A mayor dosis de estrógeno, acompañar también mayor dosis de progesterona para evitar la hiperplasia del endometrio. Y cuando hablamos de progesterona, la progesterona micronizada sería como el tratamiento ideal, ¿verdad? La dosis depende. Perdón. Gracias. Bueno, si hablamos de la progesterona ideal para la terapia hormonal de la menopausia, sería la progesterona micronizada y sería 200 a 300 la dosis si es un esquema secuencial. Eso significa donde vamos a usar solo 12 a 14 días de progesterona, o el esquema continuo, que sería todos los días acompañando al estrógeno, eso sería de 100 a 200. Uno también de lo que se está utilizando y tiene muy buen perfil metabólico también es la dihidrogesterona, que actualmente en Paraguay está combinado con el estradiol. Sería estradiol 1 miligramo más la dihidrogesterona de 5 miligramos, que sería para un esquema continuo. Luego, las otras progesteronas, que son las progestinas de tercera generación, también algunos vienen ya en combinación con el estrógeno natural, ya sea estradiol o valerato de estradiol, que se pueden utilizar en esquema continuo. Realmente para el esquema secuencial sería el transdérmico con la progesterona micronizada o la dihidrogesterona, que también existe como monodroga en una dosis de 5 miligramos. En caso de que la mujer no tolere los efectos, no tolere la vía oral de la progesterona, se podría intentar el uso vaginal de progesterona micronizada o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel. No sería lo ideal, pero sí, si no hay tolerancia por vía oral, se podría intentar hacer eso, ¿verdad? En esta imagen es solo para explicar que el combinado cíclico de estrógeno-progesterona, ahí verán, la primera imagen es estrógeno, que se usa entre 21 y 25 días, y la progesterona a dosis de 200, 300 se usaría de 12 a 14 días. Y el combinado continuo, que sería como lo ideal, dosis continua de estrógeno más progesterona, ¿verdad? Bueno, después de terminar estrógeno-progesterona, la tibolona, que también es una hormona sintética que también se puede utilizar para el alivio de los síntomas vasomotores, y en una molécula tiene las 3 acciones ya, que es la acción androgénica, estrogénica y progestágeno, y su principal indicación sería aquellas mujeres que tengan demasiada disminución del deseo sexual, que sería eso lo que más le está alterando su estilo de vida o en su vida postmenopáusica. Importante esperar por lo menos un año para indicar, y hay que controlar el peso, porque como tiene su efecto androgénico, puede aumentar de peso. La otra terapia que tenemos, que es la vía vaginal, que es la de hidropiandrosterona vaginal, la progesterona de 6.5,
que fue aprobada en el 2016 por la FDA y se usa en forma diaria para el tratamiento del síndrome genitourinario. ¿Cómo actúa a nivel local? Se convierte en testosterona y estradiol, no produce proliferación endometrial, por lo tanto no requiere uso de progesterona. El ospomifeno, que es un SER, que es un modulador del receptor de estrógeno, que ha sido aprobado también para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal, ahora se llama síndrome genitourinario de la menopausia, y es un agonista del receptor de estrógeno a nivel de los tejidos, reduciendo los síntomas de dispauremia, además de mejorar la incontinencia, urgencia y la función sexual. Y por último es el complejo estrogénico selectivo, que es una mezcla de un componente de estrógeno, que es el estrógeno equino conjugado, y está en combinación con el vasoxifeno, que es un modulador del receptor de estrógenos también, y que eso actúa como el estrógeno actúa como agonista y el componente SER actúa como un antiestrógeno. Entonces, ¿qué pasa? En este caso se evita o se anula los efectos proliferativos del estrógeno en el endometrio y en la mama, ¿verdad? Por lo tanto, no hay efectos adversos en el endometrio, no va a haber hiperplasia y no va a haber un aumento de riesgo de cáncer de mama. Además, tanto el estrógeno como los componentes del SER tienen efectos antirreabsortivos en el esqueleto. Actualmente es el único aprobado para el tratamiento de la menopausia y no hay necesidad tampoco de progesterona. Así que muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro simposio, me toca compartir estos minutos sobre cómo vamos a abordar la andropausia. Término que, si bien la doctora Grecia ya nos explicó, que es mejor nosotros médicos referirnos como hipogonadismo de inicio tardío. Existe una frase que dice que envejecer no es para cobardes. Durante siglos se ha hablado sobre la menopausia femenina como un cambio inevitable. Y en el hombre, el envejecimiento hormonal plantea un reto aún más silencioso. Aproximadamente el 30% de los hombres mayores a 50 años van a presentar síntomas compatibles con una disminución de la testosterona, pero pocos van a ser diagnosticados y tratados. Estos pacientes habitualmente van a acudir a la consulta generalmente por disfunción sexual, disfunción eréctil, disminución de la libido, una disminución de las erecciones espontáneas. Y es importante que nosotros podamos reconocer que este tipo de paciente tiene mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque justamente presentan otras comorbilidades asociadas, como ser el síndrome metabólico, la obesidad, una disminución de la densidad mineral ósea. Y la terapia de reemplazo con testosterona, por supuesto que va a mejorar los síntomas que aquejan a estos pacientes. Y en cuanto a la relación riesgo-beneficios, no es muy discutida en pacientes jóvenes. Sin embargo, en la población adulta todavía existen muchas interrogantes, muchas incertidumbres y muchas discrepancias en cuanto a los estudios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las guías se van a basar en estudios clínicos, algunos que son controlados, otros no controlados y algunos incluso observacionales. Entonces, el objetivo de esta imagen es un poquito para que se pueda reconocer que existe un vínculo direccional, es decir, un círculo vicioso entre todo lo que es la obesidad, la disglucemia y la disminución de los andrógenos sexuales. Es decir, sabemos que el aumento de la masa grasa y la disminución del tejido muscular, por un lado va a favorecer y va a llevar a una disglucemia, y por otro lado va a favorecer el aumento de las citoquinas, la leptina, la insulinoresistencia, que van a actuar en las neuronas hipotalámicas produciendo una supresión del eje. Y esta a su vez va a producir una disminución de los estrógenos. ¿Y cómo vamos a abordar al paciente con andropausia? Y primero que nada es tratar las comorbilidades. Como dijimos, estos pacientes presentan otros tipos de comorbilidades. Lo primero que vamos a hacer y lo que
habitualmente vemos la mayoría de nuestros pacientes acuden con sobrepeso o obesidad. Entonces, tratar el sobrepeso, la obesidad, en caso de ser un paciente diabético, añadir algún fármaco que esté demostrado que tenga beneficios, como los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2, también enfermedades tiroideas, ya que estas pueden producir una alteración en cuanto a la hormona transportadora de globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Por otro lado, la importancia del sueño, ¿sí? Dormir más o menos 7 a 9 horas por día. ¿Por qué? Porque también recordar que la testosterona tiene un ciclo circadiano, es mucho más elevado por las mañanas y esto va disminuyendo en el transcurso de la tarde, del día. Por otro lado, una dieta equilibrada, por supuesto, sabemos que los ultraprocesados va a favorecer la aparición de obesidad. Sabemos que también tienen múltiples mecanismos a través de disruptores endocrinos y otro mecanismo que van a favorecer la disminución de la testosterona. Por otro lado, la importancia del ejercicio físico, añadir siempre fuerza muscular para una mayor ganancia muscular y, por supuesto, para poder aumentar de esa forma los niveles de testosterona. Y por supuesto, en aquellos pacientes que lo requieren por tener un diagnóstico tanto clínico como bioquímico y que estén indicados, por supuesto, iniciar la terapia de reemplazo con testosterona. Entonces, ¿cuál es la evidencia que existe con respecto a las medidas de estilo de vida y la mejoría de la testosterona? En pacientes jóvenes existen muchos más estudios, sin embargo, son pocos los estudios que existen en pacientes adultos mayores. Y en este estudio se puede ver que fue un estudio controlado a 12 meses en pacientes mayores a 65 años con hipogonadismo. Se pudo evidenciar un poquitito acá, se puede ver en lo que son las líneas de puntos. Se pudo observar, hubo dos grupos, que no aclaré previamente, un grupo que solamente se tuvo en cuenta dieta y otro grupo que con intervención dieta más actividad física. Y las líneas de puntos representan aquellos pacientes que eran dieta más ejercicio físico y se pudo evidenciar un aumento de los niveles de testosterona, incluso hasta 50 nanogramos por decilitro, en comparación a aquellos pacientes que tuvieron intervención de solamente la dieta. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la testosterona? En mayores a 65 años va a depender de los síntomas y de las comorbilidades. La mayoría de los estudios clínicos han demostrado beneficio más que nada en cuanto a la salud sexual y prometedores en cuanto a lo que es síndrome metabólico y prediabetes. Los efectos sobre la calidad de vida y la salud ósea son menos prometedores y poca o ninguna evidencia en cuanto a la relación al deterioro cognitivo y la fragilidad. ¿Qué controles nosotros debemos de solicitar previo al inicio? Siempre el PSA y siempre el tacto rectal. Aunque nuestra PSA sea normal, se debe realizar un tacto rectal y, por supuesto, el control del hematocrito. ¿Por qué? Porque un hematocrito de inicio mayor a 50 requiere primero un estudio de causas previas. Una de ellas que debemos recordar siempre es la apnea obstructiva del sueño, que puede producir un hematocrito elevado. Si nuestro hematocrito inicial es menos de 50, se puede iniciar la terapia de reemplazo con testosterona. Si en el seguimiento este hematocrito es menos de 54, podemos continuar, pero si es mayor a 54, lo que podemos hacer es disminuir la dosis, cambiar de forma farmacéutica o suspender la testosterona. En cuanto a las contraindicaciones para el inicio de la testosterona, existen contraindicaciones absolutas y relativas. Entre las absolutas tenemos el cáncer de mama, el hematocrito mayor a 54, cáncer de próstata, un PSA elevado mayor a 4 nanogramos por decilitro o un tacto rectal patológico. En cuanto a las contraindicaciones relativas, tenemos un hematocrito mayor a 50, deseos de fertilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos testosterona, esto va a inhibir más aún el eje, entonces podemos buscar otras alternativas como inicio de FSH o HCG. Otra de las contraindicaciones sería síntomas del tracto urinario inferior severos, una insuficiencia cardíaca congestiva o una apnea obstructiva del sueño. En cuanto a las formas farmacéuticas, a nivel mundial existen varias formas farmacéuticas, como ser las vías orales, los pellets, los inyectables, los transdérmicos, pero quiero mencionarles principalmente
sobre lo que nosotros tenemos a disposición acá en nuestro país. Entonces, uno de ellos son el gel de testosterona, que si bien no contamos de venta en farmacias, podemos conseguirlo con facilidad de la Argentina. ¿Cuál es la ventaja de esta? Que es fácil de aplicar, mantiene niveles más fisiológicos de los niveles de la testosterona. Generalmente indicamos al paciente que por la mañana se dé una ducha y posterior a eso se haga la aplicación, que es de un sobre que contiene 50 gramos de testosterona, y esto se puede llegar a aumentar hasta una dosis de 100 miligramos por día. Entonces, ¿dónde aplicar? En hombros, en la parte superior de los brazos, en el abdomen. ¿Y cómo controlamos los niveles de testosterona? Se hace luego de 1 a 2 semanas de haber iniciado nuestro tratamiento para justamente titular la dosis. Si es necesario, podemos aumentar a 75 y luego a 100. Otra de las formas de las presentaciones y que sí tenemos de venta en nuestras farmacias es el enantato de testosterona, que a diferencia de otras formas farmacéuticas, tener en cuenta que esta presentación sí hace picos suprafisiológicos y recién alrededor de los 10 a 14 días va volviendo a su nivel basal. La dosis recomendada suele ser de 200 miligramos cada 2 semanas o 300 cada 3 semanas. Generalmente nosotros hacemos una pauta inicial de cada 28 días y vamos titulando dosis. Cuando controlamos la testosterona entre 2 inyecciones, es decir, hicimos cada 28, entonces le pedimos el dosaje en el día 14. Y de acuerdo a eso podemos titular de vuelta cada 3 semanas o cada 2 semanas nuestro enantato. En tener en cuenta siempre con este tipo de presentación aquellos pacientes que tienen mayores condiciones trombofílicas. Sí. Bueno, en cuanto a un decanoato de testosterona, si bien no tenemos también a la venta, lo conseguimos con facilidad de la Argentina. Se hace una dosis inicial de 100 miligramos y a las 6 semanas una nueva dosis, y posterior a eso sí pasamos a cada 10 a 14 semanas. La ventaja también es que no hace picos, se mantiene niveles de testosterona bastante estables. Existe en general con los inyectables un riesgo pero muy bajo de anafilaxia o una microembolia oleosa pulmonar. Por eso lo recomendable suele ser, ¿verdad?, por lo menos durante las primeras aplicaciones, que el paciente quede en observación los primeros 30 minutos. Y los niveles séricos de testosterona se deben realizar inmediatamente antes de la siguiente aplicación. ¿Cómo tratar y por cuánto tiempo? Y no existe una duración clara. Eso por supuesto que va a ser individualizado. Sí decir que las presentaciones transdérmicas como los geles de testosterona siempre van a ser de preferencia en esta población. Dijimos justamente porque mantienen niveles más fisiológicos, tienen menor riesgo, ¿verdad?, de hacer un aumento del hematocrito, y también la posibilidad de retirarlo en forma inmediata en caso de complicaciones. Y si es que el paciente ha tolerado bien esta presentación, incluso si el paciente no desea estar haciendo una aplicación diaria, posterior a eso podemos pasar a un decanoato, porque dijimos también que mantiene niveles muy estables. Podemos continuar con eso, y es importante recalcar que también si vamos, por más que ya tenemos niveles en rango normal de testosterona, debemos iniciar de la forma que mencioné: primera dosis a las 6 semanas y posteriormente cada 10 a 14 semanas. No porque ya estuve con una dosis, con una presentación previa, ya puedo hacer cada 12 semanas, se hace igual la carga. Y siempre recordar que los cambios de estilo de vida es fundamental y debemos basarnos siempre en esto antes de iniciar una terapia de reemplazo con testosterona. En cuanto al monitoreo del tratamiento, solemos hacer lo que hacemos en forma inicial, a los 3 meses, a los 6 meses y luego en forma anual. Lo que tenemos en cuenta son, por supuesto, la respuesta clínica, los niveles de testosterona, el nivel de hematocrito, el PSA y el tacto rectal. Esto es lo que vamos evaluando. Y tener en cuenta que si durante nuestro tratamiento el PSA aumenta a más de 1.4 nanogramos por decilitro en el transcurso del año, o aumenta a más de 4 nanogramos por decilitro, o el tacto rectal es patológico, debemos derivar al urólogo. En cuanto a los beneficios, más que nada se puede observar que los beneficios se ven en la parte de la salud sexual.
en cuanto a mejoría de la disfunción eréctil, a mejoría de la libido. También existe a nivel muscular una mejoría de lo que es la masa y la masa y la fuerza muscular. A nivel metabólico, efectos favorables en cuanto a la resistencia a la insulina y la composición corporal, y discrepancias en la hemoglobina glicada. En cuanto a la salud ósea, se vio que cuanto menor es la densidad mineral ósea, más que nada en columna, tiene mejor respuesta posterior al tratamiento, pero no así, no hubo evidencia en cuanto a riesgo de fractura. A la calidad de vida y el ánimo sí se demostró mejoría en hombres con síntomas depresivos y baja calidad de vida autopercibida. En cuanto a las áreas de incertidumbre, por supuesto existen todavía muchas áreas de incertidumbre, y más que nada siempre la parte cardiovascular. En el 2023 fue publicado este estudio que ha demostrado la seguridad cardiovascular de la testosterona. Fue un estudio controlado, randomizado, doble ciego, que incluyó más de 5.000 pacientes, y ha demostrado que no hubo un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio ni de accidente cerebrovascular en aquellos pacientes placebo versus aquellos pacientes que estaban utilizando terapia de reemplazo con testosterona. Estos pacientes ya tenían un riesgo cardiovascular elevado para incluir, o sea, pacientes con riesgo cardiovascular elevado fueron ya incluidos en este estudio y se ha demostrado la seguridad cardiovascular. No obstante, antes del inicio, por supuesto que tenemos que hacer un examen exhaustivo del riesgo cardiovascular y por supuesto esto vamos reevaluando en cada consulta. En cuanto al riesgo de enfermedad prostática, el mismo grupo de pacientes que fue estudiado para demostrar el riesgo, la seguridad de la terapia de reemplazo, este mismo grupo de pacientes se ha demostrado también que no hubo un mayor riesgo de cáncer de próstata, no hubo diferencias significativas en cuanto a la incidencia de retención urinaria aguda, y si bien el PSA aumentó un poco más en el grupo que ha recibido terapia de reemplazo, eso no fue clínicamente significativa. Sin embargo, recordar que la terapia de reemplazo está contraindicada en aquellos pacientes con cáncer de mama y próstata. Se puede llegar a utilizar en aquellos pacientes con cáncer de próstata, pero que sean de bajo riesgo, pero esto bajo un estricto control y seguimiento con urooncología. No está contraindicado en la hiperplasia prostática benigna y tener precaución con aquellos pacientes que tienen síntomas urinarios graves. En cuanto a la policitemia, recordar que es mucho más frecuente en aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño, tabaquismo y EPOC, y con aquellas formas farmacéuticas que hacen picos suprafisiológicos como el enantato de testosterona, y si el hematocrito en nuestro seguimiento está más de 54%, podemos disminuir la dosis, cambiar la forma farmacéutica o suspender el tratamiento. Y en cuanto a los mensajes que quiero que lleven a la casa, tener en cuenta que siempre es importante realizar un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes va a tener un patrón de hipogonadismo hipogonadotropo o normogonadotropo, es decir, la testosterona baja con las gonadotropinas normal baja o baja. Y por supuesto las patologías hipofisarias son aquellas que debemos hacer diagnóstico diferencial. El tratamiento se realiza solamente en aquellos pacientes que tienen síndrome clínico y bioquímico, y la edad no debe constituir una contraindicación para la terapia de reemplazo si la indicación es correcta. Y por supuesto, como mencionamos anteriormente, antes de plantearnos iniciar la terapia de reemplazo, primero poner objetivos con el paciente de la importancia de lo que a través de estudios se ha demostrado la importancia de los cambios de estilo de vida, y abordar previamente entre 6 a 12 meses antes del inicio, antes de plantearnos la terapia de reemplazo con testosterona. Y todavía existen múltiples áreas de incertidumbre y la necesidad de estudio prospectivo a gran escala. Gracias.